Noticias 7 AM presenta La Entrevista. Le agradezco enormemente al padre Alejandro Solalinde, activista, defensor de los derechos humanos de los migrantes, que nos tome la llamada. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, David, buenos días. Pues aquí viviendo tantas realidades tan intensas y una tras otra, David. Tal cual, padre, y pues en este sentido le pediría de entrada pues este diagnóstico con el que usted cuenta, pues atendiendo a los migrantes, defendiéndolos en sus derechos humanos todos los días, de lo que está sucediendo en nuestro país con los desplazados, y cómo este diagnóstico, digamos como segunda parte de la pregunta, lo lleva a platicar con el presidente para desaparecer o cambiar el Instituto Nacional de Migración. Bueno, es un hecho que ese instituto nunca se creó jamás para servir a los migrantes. Y sí, en cambio, hubo momentos oscurísimos en que sirvió hasta para secuestrarlos en tiempo de Genaro García Luna. Entonces, hoy, si de verdad se quiere tener una transformación en el país, no puede dejarse a un lado la transformación también en el Instituto Nacional de Migración. Había tenido una trayectoria de seguridad en los últimos años, pero esto no corresponde realmente a la visión y al humanismo del presidente y de la 4T. Por eso era necesario, y es necesario que cambie, no nada más las siglas, sino que cambie también, que pase, en pocas palabras, de una estructura y de un perfil, un paradigma de seguridad nacional a un paradigma de seguridad humana, con todo lo que eso significa. Y eso significa renovar personal, separar el aspecto de seguridad del aspecto de administrativo, y significa hacer toda una reforma en esto. ¿Ha fallado entonces la visión de derechos humanos para la atención de los desplazados en nuestro país, padre? Perdón, disculpa. Que entonces ha fallado esta visión de derechos humanos para la atención de los desplazados que llegan a nuestro país o de los migrantes internos, de nuestros propios mexicanos que tienen que salir de sus lugares de origen. Es decir, yo le voy a resumir lo que ha pasado con el presidente. El presidente no ha hecho lo que ha querido, ha hecho lo que ha podido. Porque ustedes mejor que nadie, viviendo en Tijuana, saben las presiones constantes del gobierno norteamericano. Las presiones no son una fábula, no son una imaginación, son reales. Y es una actitud grosera de un país que ha sido mal vecino con nosotros, presionándonos, no permitiéndonos que actuemos de veras en los derechos humanos, y como es la tradición hermosa de México, que ellos no tienen. Entonces sí ha pesado mucho esa presión de Estados Unidos, y no hay que decirlo. Ustedes fueron testigos en noviembre de 2008, cuando se acercaba justamente aquel 2018, cuando el 8 de noviembre eran las elecciones de Estados Unidos, como Pueblos Sin Fronteras revientan esas caravanas pagadas por George Soros, las revientan en Tijuana, y ocasionan muchos problemas. No les voy a platicar nada a ustedes, pero despuesito viene el otro problema, ya no de George Soros, ahora es de Donald Trump con las presiones arancelarias, y entonces el gobierno se ve en jaque siempre, no puede ejercer esas transformaciones, ese cambio. En otras palabras, no puede hacer que llegue la 4T a la política migratoria, porque siempre ha sido usada por los Estados Unidos. Ahorita en este momento, con periodo electoral, ni hablar, no es la excepción. Eso es lo que ha pasado. Por eso, al correr de los años, de 2, 3 años, 4, el presidente y yo hablamos y quedamos que se iba a hacer ese cambio. Él me esperaba el 4 de octubre del año pasado, pero justamente yo me encontraba en Tijuana con organizaciones de migrantes. Iba a pasar al otro lado, en California, con organizaciones de migrantes. Yo dije con mucha pena que me disculpara, que no podía ir el 4 de octubre a platicar con él, que teníamos que poner otra fecha, y así lo hizo él, pero esa fecha fue hasta el 15 de marzo de este año, unos días antes de que sucediera la tragedia de Ciudad Juárez. Pero ella tenía claro que tenía que hacerse el cambio, y ya habíamos hablado de pasos muy importantes cuando viene esto
aparentemente pues vendría a acelerarlo, sí, pero también complicó las cosas. Por eso es que esta semana, justo ayer y antier, que debía haber visto otra vez al presidente, no pude verlo porque tiene que arreglar varias cosas. Es un ser humano, no es una persona de plástico, y tiene que ordenar muchas cosas de afuera, pero también de adentro. Y entonces hay que esperar tal vez la semana que entra o la otra semana para continuar esto, amigo. Pero de entrada habría visto con buenos ojos entonces la propuesta de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con México para sustituir al Instituto Nacional de Migración, padre. Sí, así es correcto. Y es tan profundo que va a tocar muchas cosas. Por ejemplo, tiene que haber un acuerdo en tema migratorio regional. En México, Estados Unidos y Canadá. Así como ellos también pelearon mucho en México el nivel de los salarios, así también México, que está muchísimo mejor que ellos en lo migratorio, también tiene que pedir una nivelación. Por ejemplo, México sí reconoce a los migrantes como trabajadores internacionales ante la Organización Internacional de Trabajo. Estados Unidos y Canadá no lo reconocen. México no le llama ilegal a los migrantes, le llama irregular administrativo. En cambio, en Estados Unidos le llaman ilegal. Así es. Hay muchas cosas más. Aquí en México, un migrante no tendrá papeles, pero la ley, en el artículo 2 de la ley migratoria dice que independientemente de su estatus migratorio, tiene todos los derechos. En Estados Unidos no tiene ninguno. Y eso es lamentable porque sí aprovechan su fuerza de trabajo, se enriquecen a costa de ellos, pagan impuestos, por supuesto que sí en todo lo que compran, pero no reconocen ningún derecho. Y se reservan siempre el derecho de deportarlos, y además de mala manera, de manera vergonzosa, indigna de un país que se precia a ser la primera potencia, porque los mandan encadenados, usted lo sabe perfectamente bien. O sea, no, en cuestión de derechos humanos de migrantes, yo le pongo a Estados Unidos un tache. Algo que hemos aprendido de usted y de otros activistas, padre, no hay seres humanos ilegales. Es algo que hay que entender. Oiga, y en el tema de la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, han atacado mucho a Francisco Garduño. ¿Usted qué ve ahí en ese tema? Bueno, decirle que es indefendible, ¿verdad?, la cuestión de lo que sucedió en Ciudad Juárez, porque es una consecuencia lógica que tendría que volver a suceder, porque ya había sucedido en 14, en Tenosique, ya había sucedido. Y ahora no, en 2020 ya había sucedido. Ahora era lógico que tenía que suceder esto, toda vez que tienen las estaciones migratorias, eufemísticamente, malamente, llamándolas estaciones migratorias, y son cárceles en realidad. Tendría que suceder esto. Es injustificable, bajo todos los aspectos, injustificable que a un ser humano que comete una falta administrativa se le meta a la cárcel y se le prive de su libertad. Es injustificable que usted sabe lo importante que es para el migrante tocar las puertas de Estados Unidos, llegar, aunque lo echen, pero por lo menos él tiene que intentarlo, decirle, estás prisionero, y no solo no vas a tener oportunidad de ir a tocar esas puertas, sino que además te voy a deportar. Eso es tortura. Eso es tortura psicológica terrible. Por eso no se justificaba ni se justifica de ninguna manera lo que pasó allá. De ninguna manera. Y lo que sí se tiene que esclarecer, la verdad, los hechos, hacerse justicia, resarcir el daño y buscar la manera de la no repetición. Y esto se va a lograr con la nueva instancia migratoria, que es la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y de Extranjería. Oiga, padre, pero justamente... Por otra parte, yo pienso que el doctor Garduño es una persona de buena intención, y aunque tiene un doctorado en Derechos Humanos, pero no tiene la práctica en Derechos Humanos. Y entonces él más bien tiene la práctica de muchos años de seguridad. Y es lo que él ha podido dar, presionado por las presiones de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel tuvo que tomar la decisión fáctica de sacar de gobernación al INM, ponerlo en relaciones exteriores, por ser que era donde se estaba llevando las negociaciones con Donald Trump,
Y entonces, pues el doctor Garduño se fue por la libre realmente a hacer lo que él sabía, y lo que él sabía es seguridad. Y eso es lo que pasó. No es casualidad que se ponen personas de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, como autoridades de todas las delegaciones y las oficinas de representación, pues no hagan lo que ellos hacen. Ellos están preparados para hacer eso, no para matar, me refiero, pero están preparados por la misma cuestión de la disciplina y todo eso. No tienen conocimiento de la migración, les cuesta mucho trabajo la flexibilidad, por eso para ellos la disciplina es importante. Y un esquema así no da resultado para una población que es irregular administrativa, que responde a causas muy fuertes como la descomposición del sistema neoliberal capitalista a nivel global, y que finalmente Estados Unidos, por la ostentación que hace en las películas, en los medios, en las series de televisión, pues es un imán para él en lo material. Porque le voy a decir algo durísimo: los migrantes van a buscar a Estados Unidos solamente dólares. No van a buscar cultura, no van a buscar estudios, no van a buscar una superación espiritual. Van solamente por los dólares, por lo material, que es realmente lo único que Estados Unidos les puede ofrecer. Oiga, padre, me voy a regresar un poquito. Hace unos momentitos nos decía buscar los mecanismos para la no repetición de este tipo de situaciones. Y sin embargo, pues los últimos días pues se ha hablado... Estoy oyendo poco, si nada más fuerte, por favor. Que usted hablaba hace ratito de buscar los mecanismos para la no repetición de este tipo de tragedias. Y, por ejemplo, en los últimos días se ha dado a conocer que también en lugares como Reynosa tienen a los migrantes bajo llave, padre. No, pues es que es en todos lados. ¿En dónde no tienen llave? En todos lados. Por ejemplo, las estaciones migratorias, yo voy a hablar de lo que está aquí en La Ventosa, en cerca de unos 20 minutos de mi albergue Hermanos en el Camino de Estepec. Ahí había una pared, toda una reja, y se podían ver a los migrantes hacia afuera. Pero después ya se puso pared, y solamente se dejaron 2 rendijas, yo creo que para respirar, y con barrotes. O sea, esa prisión, que era prisión, pues se volvió más prisión. Y esto no puede ser. Esto va contra los derechos humanos. Claro. Padre, le agradezco enormemente este tiempo. Le pediría un mensaje final, también en consideración de muchos mexicanos que nos escuchan en el sur de California y evidentemente para una ciudad, un estado de migrantes como lo es Tijuana, como lo es Baja California. Sí, así es, amigo David, y yo deseo a Tijuana pues el mayor de los éxitos, porque el migrante no es un problema, es una gran oportunidad. Por eso, y solo por eso, Tijuana ha crecido, porque es una ciudad esencialmente migrante, y lo seguirá siendo. Un abrazo, padre, muchas gracias. Igualmente, amigo David, un abrazo para todos. Gracias, es el padre Alejandro Solalinde, activista, defensor de los derechos humanos de los migrantes, poniendo en perspectiva lo sucedido recientemente con esta tragedia en Ciudad Juárez, pero también pues hablando de la necesidad de que desaparezca el INE bajo los preceptos bajo los cuales actualmente opera, con esta propuesta de crear una organización que llevaría por nombre Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que se llamaría Con México, y que lideraría un secretario ejecutivo, quitar la parte de la securitización o sea, de quitar especialistas en seguridad y poner expertos en temas de migración, derechos humanos y administrativos en estas áreas para sacar adelante el tema migrante en todas las aristas que implica hablar de ello. Era el padre Alejandro Solalinde. Continuamos.